Mis hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos con este estudio. Este es el número 2 de la serie acerca del pecado. Antes de continuar, pues les invitamos a que se unan a nuestro canal, suscríbanse por favor, activen la campanita, comenten y compartan estos estudios, esta serie del pecado que es muy importante. Y pues con eso también nos ayudan a que muchas más personas puedan conocer de la palabra y que esta palabra pues pueda llevar a cumplir el propósito por el cual el Señor la envía, para que muchas más personas puedan conocer de nuestro buen Dios. Así que sin más, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama Engañados por nuestro pecado. Engañados por nuestro pecado. Hace ya varios años, muchos años, más de 20 años, yo pasé por un proceso de adicción a las drogas, consumí algunos alucinógenos y en este proceso pasé siempre algún tiempo, y recuerdo que una de las características que tenía en medio de esta adicción, o una de las cosas que viví en medio de esta adicción, era que justificaba mi adicción. O sea, decía o pensaba que controlaba mi adicción. Y no sé si de alguna manera alguno de los que nos está escuchando hoy le ha pasado. Si puede escribirnos en los comentarios, se lo agradezco. Y yo recuerdo que yo justificaba esa adicción y decía, no, yo soy un consumidor de alguna manera, como se le llama, social, y consumía y empecé a consumir cada 8, cada 15 días, después cada 8 días, después cada 2 o 3 días, hasta que llegué al punto de consumir todos los días. En esta situación pasé varios años y digamos que cuando salí de esta situación, pues fue cuando el Señor de alguna manera ya me llamó y permitió pues que le conociera y me salvó. En medio de esta situación, muchas veces me engañé a mí mismo pensando que tenía el control, pero cada vez me hundía más. De esa misma manera hace el pecado con nosotros. De alguna manera nos hace creer que tenemos el control, nos engaña y justifica lo que estamos haciendo mal. O sea, si estamos haciendo algo mal, lo justifica de alguna manera. O sea, hay alguien que hace algo peor, o yo hago esto pero no hago o lo otro. Bueno, en fin, de muchas maneras. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Y vamos a estudiar el versículo del primera carta de Juan, primera de Juan 1:8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Por favor, para que lo apunte la cita bíblica y podamos estudiarlo juntos. Recuerde que yo hoy hago un estudio bíblico, enseño algo que Dios nos quiere decir, pero es muy importante que tomemos nota y que estudiemos y que, digamos, de alguna manera evaluemos lo que se está estudiando para aprender un poco más y para que el Señor nos pueda hablar de una manera más explícita, por decirlo de alguna manera, cada uno. Bueno, ¿qué dice primera de Juan 1:8? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vuelvo y les leo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora vamos a estudiar un poquitico el texto desde el origen como tal, desde el idioma en el que fue escrito, y vamos a entender un poquitico qué fue lo que se quiso decir en este pasaje. Ahora, cuando hablamos de engañarnos a nosotros mismos, esta palabra viene del griego planao, que significa engañar, desviar o extraviar o errar. En este contexto se traduce como nos engañamos o nos desviamos, indicando la acción de engañarse a uno mismo o extraviarse respecto a la verdad. Ojo, hay algo bien importante en este significado, y es que tomamos la decisión. O sea, no es que nos engañamos y entonces caí, no. La traducción habla acerca de que nos engañamos o nos desviamos, indicando la acción de engañarse a uno mismo. O sea, es algo que hacemos conscientemente, nos engañamos para de alguna manera justificar el pecado. Ahora, esto es lo que provoca el pecado. Ahora hay algo bien interesante, y es que alguien podría decir, venga, pero
¿Estamos hablando de que el pecado nos engaña o de que nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Ambas cosas. El pecado nos engaña, pero nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída nos lleva a, de alguna manera, tomar eso y engañarnos a nosotros mismos y desviarnos conscientemente. No sé si en algún momento le ha pasado que ha justificado un pecado, ha justificado algo que se ha hecho mal. Por ejemplo, la palabra habla acerca de no mentir. Y a veces, no sé cómo, en el lugar donde usted se encuentre, le dicen, pero aquí se dicen mentiras piadosas o mentiras blancas. O sea, ¿qué es esa mentira? Es como decir que el fin justifica los medios. O sea, yo miento, pero es para algo bueno que se quería hacer. Y realmente la mentira es la mentira. Y eso es engañarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué dice acerca del significado de la verdad? Cuando se describe a Jesús como la verdad, en el Nuevo Testamento griego se utiliza la misma palabra, que es aleiteia. Por ejemplo, más o menos así se traduce, ¿listo? Entonces, ¿cómo se lo deletreo? A-L-E, con tilde en la E, T-H-E-I-A. Así se traduce o se escribe más bien para que usted lo pueda escribir y lo pueda buscar. Por ejemplo, en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este verso, la verdad es traducida del griego, que viene de la misma palabra, enfatizando que Jesús es la encarnación de la verdad espiritual como tal, siendo la fuente última de conocimiento y realidad espiritual. O sea, ¿qué estoy o qué es lo que significa lo que estoy leyendo acerca de la traducción como tal del griego? Estoy diciendo que en este versículo, en el versículo de primera de Juan 1:8, cuando habla acerca de que la verdad no está en nosotros, se está refiriendo a Jesús. Obvio es la palabra, pero la palabra hecha carne, la palabra manifestada en carne, que es Jesús, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Jesús no está en nosotros. Es básicamente lo que está diciendo el versículo. Y es algo muy, muy importante, porque cuando permitimos o cuando dejamos que este pecado de alguna manera nos engañe y nosotros trabajamos o participamos en ese engaño, lo que estamos haciendo o provocando es creando una distancia entre Jesús y nosotros, entre nuestra relación con el Señor y nosotros. Ahora, frente al mundo también habla acerca de que a lo bueno lo llamarán malo, y en este caso pues Jesús no habita bien en una persona que no esté arrepentida o que no haya pedido perdón al Señor. Pero en nuestro caso también puede llegar a pasar que no, simplemente este pecado, este engaño nos lleva a alejarnos del Señor, aunque somos hijos, pero se entorpece nuestra relación con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida o qué hay en nuestra vida en cuanto al pecado, que nos hemos engañado a nosotros mismos y hemos justificado algo que estamos haciendo mal, pero que a su vez ha comenzado a generar una distancia en nuestra relación con Dios y con nosotros? ¿Qué es lo que ha generado una brecha entre nuestro Padre y nosotros para relacionarnos, que tiene que ver con el pecado y que tenemos que pedir perdón? Esto es bien interesante y es bien importante que lo tengamos claro. Ojo, yo puedo ser un hijo, puedo ser salvado, puedo ser redimido por la sangre de Jesús, pero recuerden que la palabra también dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Dice que no lo contristemos, pero cuando dice que no lo contristemos también está diciendo que lo podemos hacer. Que nuestra capacidad humana podemos contristar al Espíritu Santo al no, darle el trato correcto, no relacionarnos de la forma correcta y persistir en el pecado. Y yo creo que muchos de nosotros, los que estamos, tanto yo que estoy dando el tema como los que están escuchando, hay cosas en nuestra vida que es importante que cambiemos. Es importante que soltemos. Mire, hermano, no muchas veces se engaña a sí mismo y permite que el pecado le haga mucho daño. Y cuando ya está cayendo en cuenta, se ha hecho muchísimo daño. Y se puede recuperar. Dios es bueno y misericordioso. Pero mucho de este daño
a veces es difícil de reparar. Entonces, ¿qué necesitamos soltar en nuestra vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que nos relacionemos de la forma correcta con el Señor? Y lo que ha hecho es causar que haya una barrera para relacionarnos correctamente con el Señor. No sé si alguna vez le ha pasado, pero a veces uno como que tiene una barrera y no ora fluido, le cuesta estudiar la palabra, o a un servicio y le cuesta como tal escuchar la palabra que está dando el pastor, le cuesta adorar. Y esto es porque hay algo pendiente por ahí. Esto es porque hay algo pendiente en ese sentido. Hay algo pendiente con el Señor en esa área. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir perdón? Es muy importante que comencemos a orar y comencemos a pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, vamos a hablar ya un poquitico más acerca del tema, ya entendiendo el contexto del versículo, entendiendo que el acto de engañarnos a nosotros mismos es una decisión propia y que de alguna manera cooperamos con el pecado y con nuestra humanidad y pecamos de una forma consciente, pero también entendemos que cuando se refiere a la verdad está hablando de Jesús y pues habla de que la verdad no habita en nosotros, está hablando de Jesús. Ahora, vamos a hablar un poquitico ya del tema de la enseñanza. Número 1, el engaño del pecado. Igual que hablamos al principio acerca de mi adicción como tal a los alucinógenos en mi juventud, en este caso el pecado también nos engaña. Tristemente la mayoría de seres humanos definen qué es o no según su propio criterio el pecado, y esto ha llevado a que la humanidad esté cada día más sumergida en el mal. Hay que entender algo, y es que quien define qué es lo bueno y qué es lo malo no somos nosotros. Ese estándar lo puso Dios. O sea que para yo definir qué es bueno y qué es malo, tengo que acercarme a Dios, tengo que acercarme a la palabra y filtrar con la palabra si está bien hecho o no. ¿Me hago entender? Entonces, yo puedo justificar una mentira que diga diciendo que era para un bien. O sea, el bien justifica los medios. Pero cuando yo voy a la palabra, la Biblia dice que no mintamos. Entonces, el filtro y el parámetro es ese. O sea, ese es el criterio, ese es el punto. No lo que yo crea que está bien o mal, sino lo que el Señor dice, lo que dice en su palabra. Ahora, hay algo bien delicado, y es que en este tiempo se ha ido mezclando ese relativismo, ese fin justifica los medios, no es un pecado tan grande en la iglesia. Y entonces hemos ido viendo un mundo que se ha ido mezclando con la iglesia, y entonces se han ido filtrando pecados y cosas que pasan en la iglesia, pero que al parecer son buenas, pero necesariamente no son buenas. O sea, necesariamente no están tan bien hechas, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la palabra es clara. La palabra habla acerca de muchas cosas, pero también habla de que la iglesia no puede ser una iglesia liviana, una iglesia pasiva, una iglesia que justifica el pecado, una iglesia que simplemente le resta importancia al pecado. El pecado es pecado y ya. Así nosotros lo aceptemos o no, si la Biblia dice que X o Y situación son pecados, es porque son pecados. Y nadie puede justificar, ni siquiera un ministro, ni siquiera nosotros que somos pastores. Entonces yo puedo decir, no, pero se mintió con un buen propósito. No. Ese filtro o ese límite no lo pongo yo, lo pone el Señor. Número 2, la verdad nos libera. Estudiando el texto original en griego, vemos que cuando se refiere a la verdad es la misma palabra que el Señor Jesús usó cuando se refirió diciendo de sí mismo que era la verdad. O sea, cuando habla en el texto de 1 Juan 1:8, diciendo de que la verdad no habita en nosotros, está hablando de la misma palabra donde Él dice que es el camino, la verdad y la vida. O sea, lo que se está refiriendo es que no es algo diferente, sino el mismo que no habita en nosotros. Ahora, recordemos que la palabra también dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es muy importante, porque a veces el desconocimiento del Dios que tenemos, del papá que tenemos, de quién nos llamó, de la libertad a la que fuimos llamados, y ojo, no en libertinaje,
sino la libertad a la que fuimos llamados por nuestro buen Dios trae libertad a nuestra vida. Y esto es muy, muy, muy importante, porque a veces y en ocasiones, y la mayoría de personas o hermanos que es de la fe no viven una vida en libertad completamente porque no se conoce al papá que tenemos. Y entonces comenzamos a vivir una vida de reglas, de parámetros, de límites, pero lo hacemos más por miedo que por amor. Pero cuando conocemos esa verdad de Jesús, ese amor, ese sacrificio que se hizo en la cruz por nosotros para limpiarnos de todo pecado, entendemos que fuimos llamados no por nuestros propios medios, no porque hayamos hecho algo bueno, no porque nos hayamos portado de la mejor manera, sino porque simplemente a Él le plació y conocemos esa verdad que es Jesús. Esa verdad nos empieza y nos comienza a dar libertad. La pregunta es, ¿si somos libres? Hermano, ¿con qué está luchando hoy? ¿Qué puede decir usted hoy que es una lucha para usted en su vida y que no ha sido capaz de ser libre? ¿Sabe algo? Esa libertad va a llegar a medida de que nos acerquemos más a la verdad. La verdad es la que nos trae libertad y la verdad es Jesús. Esa es la verdad. La verdad de Jesús a través de su palabra también nos trae libertad. Todo ese compendio, todas esas formas de acercarnos a Dios en oración, de acercarnos a Dios en la palabra, de someternos a su señoría, de decirle, Señor, yo no soy capaz solo, yo necesito que me traigas, que me des libertad, necesito que traigas libertad a mi vida, a mi casa, a mi familia. El problema es que muchas veces en esta situación de malentender lo que Jesús hizo en la cruz, creemos que somos capaces solos. Creemos que solitos somos capaces de hacer las cosas y es muy difícil. Realmente nosotros por nosotros mismos somos torpes, no somos capaces de hacer las cosas de la mejor manera. Ahora el Señor Jesús, ¿qué es lo que nos está buscando o qué es lo que está buscando que hagamos? Que nos acerquemos a Él en humildad, reconociendo nuestro pecado, nuestra limitación para cambiar, nuestra limitación para dejar el pecado y a su vez que le pidamos ayuda. Hermanos, yo no sé usted cuánto tiempo lleva luchando con algo por sí solo, cuánto tiempo lleva luchando por algo o en contra de algo que no ha sido capaz de soltar. Y a lo mejor el problema es que ha intentado soltarlo en sus fuerzas. Y a veces lo que necesitamos es ir a la presencia de Dios, acercarnos, reconocer que somos débiles, reconocer que necesitamos de su ayuda y que solos no somos capaces. Miren, les voy a contar algo. Hace muchos años después de que conocí al Señor, hace 20 y algo de años, yo recuerdo que yo conocí al Señor y digamos que el tema de la adicción a las drogas se fue rápido. O sea, no fue algo con lo que yo luché mucho al principio. Pero quedó algo y fue la adicción al cigarrillo. Yo recuerdo que yo luché mucho, por ahí 1 año y medio, para dejar el cigarrillo. Y luché y yo luchaba para dejarlo. Y le pedía, Señor, quítame el cigarrillo, señores. Y yo recuerdo que llegó una Semana Santa aquí en Colombia, en Semana Santa, creo que en varios países de habla hispana y del mundo también se hace. Y es que se hacen procesiones, creo que es que se llama acá. Se hacen ciertos ritos, digamos, de la iglesia tradicional, de la religión tradicional. Y yo recuerdo que ese día era un jueves santo, se le dice acá. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo vivía donde mi papá. Yo estaba jovencito, tenía 18 años, 19 años. Y yo recuerdo que estaba donde mi papá, y mi papá fumaba. Mi papá me daba cigarrillo cada que yo quería. Me pasaba los cigarrillos. Y yo recuerdo que ese día yo me arrodillé en la habitación donde estaba y le dije al Señor, Señor, vea, yo definitivamente no soy capaz de dejar el cigarrillo, no soy capaz, reconozco que no soy capaz. Y me arrodillé y le dije, pero tú sí eres capaz. Así, Señor, que yo quiero agradarte, pero en mis fuerzas no soy capaz de dejarlo. Yo te pido, Señor, que me quites esta adicción a este cigarrillo y voy a ayunar estos 2 días. Era un jueves santo, se le llama acá, y un viernes santo. Yo me acuerdo que me arrodillé y le pedí al Señor, y dije, Señor, ayúdame porque yo quiero agradarte, pero no soy capaz.
y hace más de 20 años dejé de fumar. Ese día que reconocí que no era capaz, que reconocí que no eran mis fuerzas, que reconocí que siempre lo he intentado y aunque tenía el anhelo de agradar, nosotros tenemos que entender algo, y es que para ese anhelo que tenemos de agradarle al Señor, también necesitamos de la ayuda del Señor para hacer las cosas de la forma correcta. Ojo, cuando yo lucho en mis fuerzas para quererle agradar al Señor, termino quemándome, termino frustrándome, porque mi humanidad, lo que es mi humanidad pecaminosa, siempre va a querer jalar más. Pero cuando yo me acerco a Dios en humildad, le digo: Señor, necesito de tu ayuda, necesito que me ayudes. El Señor nos empieza a dar libertad. Y ese día, yo recuerdo que fue el último día que fumé. Recuerdo que fue una lucha tremenda, porque a partir de ese día mi papá me ofrecía cigarros y yo me acuerdo que los partía. Me dio como 3 o 4 veces y ya cuando vio que yo los dañaba no me volvió a ofrecer. Y desde ese tiempo hasta la fecha no siento necesidad de fumarme un cigarrillo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Es que muchas veces lo que necesitamos para ser libres de muchas situaciones en nuestra vida es acercarnos a Dios en humildad, reconociendo que no somos capaces y sometiéndonos a su señorío y pidiéndole que por favor nos haga libres. Esa es la solución muchas veces. Y no luchar en nuestras fuerzas creyendo que somos capaces. No, mi hermano, usted no es capaz. Perdóname que le diga esto, y alguien podrá decir: pastor, pero ¿cómo le va a decir esto a alguien que está escuchando una palabra y a lo mejor lo que necesita es una palabra de ánimo? No. Yo creo que nosotros tenemos que bajarnos de un mundo de fantasías y entender que somos seres humanos y que nuestras fuerzas no somos capaces. Hermano, usted no es capaz. Yo no soy capaz. El que es capaz es el Señor. Que sí hay que tener disposición en nuestro corazón para que las cosas sucedan. Claro, hay que tener... ¿Saben algo? Muchas veces el problema de que no cambiemos en nuestra vida es más un tema de orgullo. Es más un tema de yo sí puedo, yo soy capaz. Porque a veces es más fácil yo pararme y decir: no, es que yo soy capaz, yo voy a orar y voy a ayunar, y yo sé que si yo oro y ayuno voy a ser capaz. No, es que no es porque usted ore y ayune, es porque el Señor le ayuda. Ojo, no estoy diciendo que no oremos ni ayunemos, lo que estoy diciendo es que en ese orden de ideas, cuando yo oro y ayuno para que el Señor me traiga libertad, tengo que quitarme de la cabeza que es que me va a traer libertad porque yo estoy orando o ayunando. No, yo estoy... Dios está trayendo libertad a mi vida porque yo me estoy humillando, porque estoy reconociendo que solo no soy capaz, que Él es capaz de traer libertad a mi vida, pero que yo no soy capaz de hacerlo, que en mis fuerzas no soy capaz. Por otra parte, la Biblia nos dice que conoceremos la verdad. Lo que les estaba hablando ahora es que, refiriéndose a que si conocemos la verdad de la palabra y a la misma palabra encarnada que es Jesús, seremos liberados del poder del pecado en nuestra vida. Ojo, esa palabra, si no estoy mal, dice: seremos verdaderamente libres. Y está eso. Y es muy bonito porque enfatiza en esa parte donde dice que seremos verdaderamente libres. Ahora, ¿por qué dice seremos verdaderamente libres? ¿Será que hay algunas libertades o hay algunas cosas en las que aparentemente somos libres, pero simplemente no lo somos? El diablo de alguna manera manipula la situación, y como estamos estudiando acerca de engañarnos, nos engaña y nos hace creer que somos libres simplemente para evitar que insistamos más en nuestra libertad, pero luego volvemos y caemos a los 15 días, caemos al mes y seguimos luchando con lo mismo. Porque eso es lo que hace el pecado: engañarnos para que no seamos libres y para que la libertad que nuestro buen Dios nos ofrece sea de verdad una realidad de nuestras vidas. Y son varias preguntas las que podemos hacer acá, y por eso vuelvo al mismo tema. Querido hermano, ¿cuál es la lucha? Y sabe algo, muchas veces, como lo dije ahora, la lucha para ser libres de un pecado no es ni siquiera el pecado en sí. Es nuestro orgullo para reconocer que nos estamos equivocando y que necesitamos ayuda. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en ese mismo tiempo en el que fui libre de esto, yo también pasé por otras situaciones. Y fui muy legalista y hacía un montón de cosas creyendo que esto iba a causar que de alguna manera sorprender a Dios. Pero ¿sabe algo? Dios me amaba no por lo que yo hiciera, Dios me amaba por quien yo era. Y yo era su hijo y Dios me amaba porque era su hijo.
no porque ayunaba mucho, no porque oraba mucho, no porque mantenía en la iglesia. No, Dios me amaba porque era su hijo. Dios me amaba porque era su hijo. Y cuando yo entiendo esa verdad en mi cabeza y en mi corazón, y entiendo que Dios me ama no por tantas cosas que hago, no porque sirvo en la iglesia de muchas maneras, no porque oro demasiado, porque leo la Biblia, porque me sé toda la Biblia, porque me la he leído varias veces, sino porque simplemente soy su hijo. Esas cosas que son importantes pasan a un segundo plano desde un punto bien visto, refiriéndome a que ya lo hacemos más por amor que por creer que por eso somos más espirituales. Obvio, eso causa que en nuestras vidas haya, digamos, un despertar espiritual. Pero ojo, porque a veces creemos que es por nosotros. Y no es por nosotros, es por Él, porque a Él le place. Nosotros oramos, ayunamos, hacemos muchas cosas, pero de Él, porque la Biblia dice que Él hace con quien quiere como quiere. Entonces, somos nosotros simplemente herramientas en las manos de Dios. Somos sus hijos y Él nos quiere traer libertad. Y a veces no es que tanto hacemos, a veces a qué tantas cosas renunciamos. Y en ese orden de ideas, qué tanto estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo, que es lo más difícil. Recuerden que hay un texto bíblico que el Señor dice: tomen su cruz y síganme. O sea, si alguien quiere seguirme, tome su cruz y síganme. Y eso se refiere a morir a lo que yo creo que está bien. Eso se refiere a morir a lo que para mí supuestamente está correcto. Pero que Dios dice: no, un momentico, no está bien. Un momentico, no es lo correcto. Y es lo que cuesta. Porque yo, por ejemplo, puedo tener o querer tener la razón frente a una discusión con mi pareja. Pero Dios decir: no, venga, un momentico, no es así. Y sabe algo, es más fácil reconocerle a Dios en el secreto y decirle: no, Señor, sí, yo estaba equivocado. Pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no va donde su pareja y le reconoce? Y a nosotros los hombres nos cuesta mucho. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es tomar la cruz? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo? Es tome su cruz, es reconozca sus errores. Es reconozca y muera lo que para usted supuestamente está bien hecho, pero para mí no. Eso es tomar la cruz. Y yo recuerdo que hay una palabra que aquí se lleva muy, y en esos días me la dijeron cuando hablaron conmigo. Me dijeron: es que usted no es tan fanático. Hablando de que hay personas que por encima se les ve por su forma de hablar, de actuar y de muchas otras cosas que es cristiano, pero que esa misma forma muchas veces impide que la gente pueda llegar a acercarse al Señor. ¿A qué voy yo con esto? Es que por ser hijos de Dios no dejamos de ser seres humanos. Seguimos siendo iguales, ¿cierto? Alguien dice: es que vístase como un cristiano. Pues, realmente en la Biblia no hay una forma de usted vestirse como un cristiano. La palabra sí habla acerca de vestirnos pues decorosamente. Pero ¿a qué voy yo con esto? Es que, hermano, todo lo que usted quiera hacer para sorprender a Dios es algo vacío. Más bien enfóquese en amar al Señor, enfóquese en buscarlo, enfóquese en obedecer. En eso es lo que tenemos que enfocarnos, más que enfocarnos en una serie de ritos. Y en el camino, a medida que vamos conociendo al Señor, como Job lo dijo, ¿cierto? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Vamos a ir entendiendo lo que Juan también dijo. Juan dijo que necesitaba menguar él para que el Señor Jesús creciera. Y realmente eso es lo que necesitamos nosotros, ¿cierto? Para ver ya al Señor con nuestros ojos, hablando desde el punto de vista de que le conocemos más y le vemos con más claridad, y llegar a verlo como lo dijo Job, ¿cierto? De oídas te había oído de un Dios, pero ya puedo ver y puedo entender muchas cosas de Él. Es necesario que hagamos lo que Juan dijo, Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y esto tiene relación con tome la cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Ahora la pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos a tomar esa cruz? Hermano, ¿quiere dejar de ser engañado por el pecado y quiere tener libertad en su vida? Tome la cruz. En otras palabras, obedezca. Si el Señor ya le dijo que soltara esa relación, si el Señor ya le dijo que soltara ese negocio, si el Señor ya le dijo,
tantas cosas que yo podría decirle. Y si el Señor ya se las dijo, ¿por qué no obedece? Si el Señor ya le dijo, sea más constante en su servicio, sea más constante en ir a la iglesia, sea más constante en estudiar la palabra, sea más constante en la oración, empiece a medir prioridades, ¿por qué no lo hacemos? Y a mí el Señor me viene hablando mucho de esto, porque de alguna manera me tomó y me empujó a sacar esta serie y me dijo, vamos a aprender mucho de esta serie. Y la verdad he estudiado 3 temas ya, de los cuales voy grabando el segundo, y he aprendido muchísimo con mi esposa, muchísimo. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a tomar la cruz y seguir al Señor? Es algo que tenemos que tener en cuenta. De la misma manera que el pecado es muerte, el Señor Jesús vino a dar vida. Al acercarnos a Jesús, conocemos la verdad y esta verdad nos hace libres. Muy importante. Es importante comprender que esta libertad también puede estar limitada aún para los hijos de Dios. No por Él, sino por nosotros y nuestra disposición a la hora de permitir que Él obre a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, cooperemos con el Espíritu Santo. A veces Él quiere tratar con nuestras vidas, quiere traer libertad, quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero nosotros simplemente no lo permitimos. Tomamos nuestras propias decisiones y evitamos que Él obre de la forma correcta. Y esto es engañarnos a nosotros mismos, porque creemos que somos más inteligentes, somos más sabios que nuestro buen Dios, y no es así. Este pasaje bíblico nos enseña cómo el pecado en nosotros nos lleva a engañarnos a nosotros mismos, y por esta razón minimizamos el pecado, que a su vez nos lleva a restarle importancia a la búsqueda de Dios a través de todos los medios posibles. ¿De verdad somos libres? Y si no, ¿de quién es el problema? Y ese es el tema. Es que muchas veces el problema, y la mayoría, y por no decir que siempre, somos nosotros, mis hermanos. Es importante que hoy reconozcamos que somos pecadores y que le necesitamos. Es necesario que hoy reconozcamos que somos pecadores delante de nuestro buen Dios. Pedir perdón y asumir una actitud y acción diferente en nuestra vida. ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? ¿Qué decisión de ser diferentes y obedecer vamos a tomar hoy? Recordemos que quien nos convence de pecado, justicia y de juicio también es Él. Esto quiere decir que es importante acercarnos a Papá, rogando que quite todo velo espiritual que impide que veamos el pecado de la manera correcta y apartarnos de él. Hermano, ¿queremos ser libres del pecado? Es simple, acerquémonos a nuestro buen Dios, pidámosle aún eso, Señor, pero te pido, Señor, que si no he sido convencido de pecado, justicia y juicio, convence. Ayúdame a ver el pecado de forma correcta. Y Él va a comenzar a orar. Te pido que oremos en esta noche. Pido que incline su rostro y vamos a orar precisamente con base en este tema para eso, para que el Señor nos pueda ayudar a reconocer nuestro pecado y a pedirle que sin Él no somos definitivamente capaces de dejar o más bien impedir que el pecado nos engañe. Así que le necesitamos. Padre amado, Señor, en esta noche queremos, o en este día, o en esta tarde, Señor, donde quiera que nos estén escuchando, rogarte, Señor, para que nos ayude, Señor, a reconocer que es pecado en nuestra vida. Señor, ayúdanos a no ser engañados por el pecado, por nosotros mismos, por nuestro propio criterio, por lo que creemos que está bien o mal, Señor, sino que nuestro estándar, lo que realmente mida que es bueno o malo en nuestra vida, sea tu palabra, Señor, y que en tu presencia podamos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Te rogamos, Señor, que si hay algo en mi vida que aparentemente está bien, pero que a ti no te agrada, Señor, te rogamos que nos ayudes y nos des fuerzas para entender qué es lo que está malo, Señor, y alejarnos de esto. Señor, arrepentimiento es cambiar de dirección, arrepentimiento es dejar atrás aquello, Señor, que no estaba bien hecho por seguirte a ti. Así que te rogamos que nos ayudes, te pedimos perdón por nuestra terquedad, por nuestra torpeza, y rogamos para que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo nos convenzas, nos ayudes y nos traigas libertad a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Bendecimos tu nombre esta hora, papá, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero esta palabra sea de bendición para sus vidas. Les pido que por favor, si fue de bendición, nos deje un comentario. ¿Qué entendió de esta palabra? ¿Qué enseñanza le trajo el Señor si le habló? Y aparte de esto, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Le pido active la campanita para que esta serie le siga llegando en las notificaciones. Déjenos un comentario y comparta esos contenidos con alguien más, que a su vez nos ayuda para que a través de este canal pueda ser propagada la palabra de Dios y podamos poder predicar la palabra a muchas más personas. Un abrazo, bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo.